Bienvenidos a la primera clase del diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor. A lo largo de todo este curso les estaré explicando brevemente cómo se utiliza este dispositivo y las reglas o las normas que tiene. Mi nombre es Juan Aru y los estaré acompañando en todo este trayecto. Fíjense, como podemos ver, el dispositivo llamado diodo tiene un extremo llamado ánodo y un extremo llamado cátodo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diodo debe polarizarse de la siguiente forma: de este lado el potencial positivo y de este lado el potencial negativo, para que pueda circular una corriente, si es de sentido, llamada corriente del diodo. Si el diodo no es polarizado de esta forma, sino de forma inversa, entonces la corriente no fluirá. Entonces podemos decir que tenemos una primera aproximación y una segunda aproximación. En la primera aproximación es el diodo ideal, que se comporta de la siguiente manera. En polarización inversa actúa como un circuito abierto, es decir, un switch que está abierto y no permite el paso de la corriente. Y en polarización directa está el interruptor cerrado y permite el paso de la corriente. La polarización directa quiere decir que el diodo está polarizado correctamente. En la segunda aproximación tenemos en polarización inversa, al igual que en ideal, está abierto, pero seguido de él tiene un potencial de 0.7 voltios. En la polarización directa, al igual que en la ideal, se cierra el interruptor permitiendo el paso de la corriente, pero se debe superar un potencial de 0.7 voltios para que la corriente pueda seguir su trayectoria. Más adelante veremos lo que significan 0.7 voltios acá. La curva del diodo. ¿Qué significa la curva del diodo? Podemos ver en la siguiente gráfica, ¿verdad?, que es la del diodo, que hay un umbral de 0.7 voltios. Este umbral de 0.7 voltios es debido a que esto es un diodo de silicio. Anteriormente existían los diodos de germanio, los cuales tenían una caída de potencial o un umbral de 0.3 voltios. Lo que quiere decir esto es que para vencer el umbral, el voltaje debe superar los 0.7 voltios para que el diodo conduzca correctamente. Fíjense que aquí en la gráfica, como se puede observar, si el diodo supera el umbral de 0.7 voltios, la corriente crece rápidamente. También tenemos la polarización inversa o la zona inversa. Tenemos una corriente inversa, o sea, si el diodo es polarizado incorrectamente, como les había comentado, sucede este momento de la gráfica. Va a haber un momento llamado momento de ruptura, en donde el diodo se destruirá por completo. Diodo en directa en corriente continua. Por acá tenemos una resistencia, tenemos el diodo y tenemos una fuente de voltaje. Si podemos ver y podemos asignar cualquier voltaje, supongamos que la fuente es equivalente a 1 voltio, ¿verdad? La corriente circula por este sentido, llamada corriente del diodo. Corriente del diodo va a circular si el potencial acá vence los 0.7 voltios, que es la barrera de potencial que nos ofrece el diodo. Entonces la corriente circulará correctamente. De no vencerlo, puede conducir o no conducir, dependiendo. Si el diodo estuviese polarizado inversamente, es decir, si tuviésemos acá, en lugar de conectado el diodo así, lo tuviésemos conectado en sentido opuesto, estuviésemos polarizando el diodo de la siguiente manera: no habría paso de corriente. Si se excede el voltaje
de la curva del diodo en inversa, el diodo se dañará llegando a la zona de ruptura y dañando posteriormente el dispositivo. Ejemplo de segunda aproximación. Para la segunda aproximación tenemos una fuente de 10 voltios, tenemos el diodo conduciendo, está polarizado en directa, fíjense, y tenemos una carga. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cuál es el voltaje en la carga? VDL, ¿cierto? Va a ser igual a los 10 voltios que tenemos, 10 voltios menos 0.7 voltios, y eso da un total de un VL de 9.3 voltios. Esto quiere decir que la corriente será y del diodo, que es esta corriente que está circulando por acá a lo largo de todo este recorrido, la llamamos ID, va a ser igual al voltaje 9.3 voltios sobre 1 kilo ohmio, y esto nos va a dar alrededor de 9.3 miliamperios. 9.3 miliamperios. Entonces, 9.3 miliamperios. Entonces, la potencia del diodo, que no hemos visto qué es la potencia del diodo, va a ser igual a al potencial, la barrera de potencial, de 0.7 por 9.3 miliamperios, y esto da una potencia en el diodo de 6.51 mili disculpen, esto era una corriente de 6.51 milivatios, una potencia que digo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es la potencia que es capaz de disipar el diodo. Señores, ¿qué ocurriría? Vamos a verificar esto. ¿Qué ocurriría si el diodo no es capaz de disipar esa potencia? Si el diodo no es capaz de disipar esa potencia, quemaríamos el dispositivo. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? En este caso lo que se debe hacer es ver la hoja característica del diodo y ver cuál es la corriente máxima que puede atravesar a través de él, cuál es la potencia máxima que disipa este diodo, ya que debemos seleccionarlo de acuerdo al circuito que estamos diseñando. Si escogemos mal el diodo, podemos dañar el dispositivo, y nos seguirá ocurriendo si no hacemos los cálculos debidos y la selección del dispositivo. Pasamos a la ecuación para la recta de carga. La ecuación para la recta de carga es la siguiente. Esta fórmula la obtenemos haciendo un recorrido, ¿verdad? Un recorrido de malla. Tenemos un voltaje V sub S, ¿verdad? Menos
un voltaje en RS, que es ID, ¿verdad? Por RS por RS, ¿verdad? Polarizamos más menos, entonces sería menos el voltaje del diodo, y despejamos. Esto, por supuesto, debe ser igual a 0. Si despejamos ID de acá, podemos pasar esta componente totalmente hacia allá. Tendríamos BS menos BD va a ser igual a ID por RS. Pasando RS dividiendo, obtendríamos la fórmula que tenemos acá arriba. Entonces, seguimos. Ejemplo número 2. Tenemos acá, el ejemplo número 2, tenemos una batería de 2 voltios, tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos el voltaje del diodo. Lo que queremos hacer es hallar el punto de corte y el punto de saturación para llegar al punto Q, que es el punto donde estaremos trabajando con una barrera potencial de 0.75 voltios y 12.5 mA, que es la corriente que debería recorrer al diodo, su punto de operación. Entonces, como la ecuación es una relación lineal entre la corriente y la tensión, si se traza la gráfica de esta ecuación, se obtiene una línea recta. Por ejemplo, sea el voltaje del diodo igual a 0, entonces tendríamos la ecuación de la siguiente forma, como habíamos hecho al principio: ID, como la ecuación anterior, va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 2 voltios menos 0 voltios, que es el del diodo, sobre 100 ohmios, y esto nos da 20 miliamperios. 20 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Que al dibujar el punto ID 20 miliamperios y BD 0, se localiza sobre el eje vertical. A este punto se le llama punto de saturación porque representa la corriente máxima con 2 voltios a través de los 100 ohmios. Ok, ahora hallamos para un voltaje del diodo de 2 voltios. Si hallamos por un voltaje del diodo de 2 voltios, entonces tendríamos que ID tiene un valor de, y sub D va a tener un valor de 2 voltios menos 2 voltios sobre 100 ohmios, nos va a dar 0. Cuando ID es igual a 0 y BD es igual a 2 voltios, se obtiene el punto sobre el eje horizontal, que es el que tenemos acá. A este se le llama de corte, porque representa la corriente mínima. Y bueno, señores, eso es todo por hoy. Estaré haciendo un segundo video para explicarle otras configuraciones del diodo y además poder